es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Es la hora 11:06. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio Watch en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. Ediciones de la Universidad Austral de Chile y Radio Universidad Austral de Chile presenta Libros con Causa. Hablan sus autoras, sus autores y sus cómplices. Con ustedes el periodista Víctor Godoy y el director de Ediciones Universidad Austral de Chile, Yanko González. Muy bienvenidos. Hola, buenas tardes, buenos días todavía, pero usted nos escuchará en cualquier momento. Sabemos que circula mucho los libros con causa en distintos momentos del fin de semana, por ejemplo. Así es que el saludo vale igual. Y en este encuentro que nos convoca los viernes a esta hora, normalmente nosotros decimos viajamos lejos, ¿no? Hoy lo vamos a hacer con propiedad. Vamos a recoger relatos incluso a ver de cómo anda la vida un poco más allá del océano. Pero como siempre, en nuestro pequeño reducto provincial, a propósito de confinamientos, hemos compartido ya más de un año, ¿no? Con Yanko González. Por supuesto, él en su casa, yo en la mía, ¿no? Estamos separados. Y la radio por su lado también. Así es que nos convocamos para conectarse los días viernes. Libros con causa, sus libros, por supuesto, y sus cómplices. Yanko, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días, y muy buenos días también a nuestros fieles audiovidentes que nos sintonizan hoy en una amable y casi soleada mañana del sur de Chile, o como decías tú también, nos capturan en imágenes, ¿no? En imágenes y voces por las corrientes virtuales o el streaming de Facebook y YouTube, gracias al enorme esfuerzo de la y los compañeros de Radio Watch. Tercer capítulo de esta segunda temporada, Víctor, y aunque siempre agradecemos el cariño y fidelidad de nuestros teleescuchas, lo hacemos siempre en general. ¿Por qué no saludar en particular hoy día, Víctor? Por ejemplo, a María Jesús Hernández, a Joel Asenjo, Guillermo Delia de Valdivia o Patricia Oliar de Inglaterra, ¿no? Animosas y animosos seguidores de Libros con Causa, ¿no? Como ellos, déjennos sus saludos, comentarios e ideas para llevar más y más cómplices del libro, la lectura y sus afanes en Facebook, al correo de la radio también o al de Ediciones Watch. Como tú muy bien decías, Víctor, hoy tenemos un cómplice extraordinario que visita nuestro programa desde muy lejos, cruzando el charco atlántico. Por allá en la península ibérica, desde España, tenemos con nosotros a un reconocido ensayista, poeta, académico de la Universidad de Valencia y que ha dedicado largos años a enseñar teoría de la comunicación en su universidad, pero también a participar de diversos colectivos de acción cultural, social y política en torno al sindicato de la CGT español, así como el Foro Social de las Artes o la Unión de Escritores del País Valenciano, con múltiples libros de poesía publicados, por los cuales ha recibido reconocimientos como el Premio Ojo Crítico de la Radio Nacional de España. Es también un prolífico investigador y ensayista que nos ha dado importantes obras en el ámbito de los estudios culturales, Víctor, como Encrucijadas, elementos de crítica de la cultura, publicado en Madrid por la prestigiosa editorial Cátedra, o también La apuesta invisible, cultura, globalización y crítica social, editado en Barcelona por Montesinos.
Nos referimos a Antonio Méndez Rubio, valenciano de adopción, pero nacido en Extremadura, en Fuente del Arco, allá por Badajoz, que con mucha generosidad y sorteando las diferencias horarias con Chile, ha venido a platicar con nosotros sobre uno de sus últimos ensayos que Ediciones Watch ha publicado muy recientemente, titulado Fascismo de baja intensidad. Un ensayo que en sus primeras o diferentes versiones se ha diseminado por circuitos alternativos en España, acompañado de la provocación, ¿no?, que supone leer muchas de las abyecciones, degradaciones y procesos de disciplinamiento a lo que nos somete nuestra sociedad actual, a la luz de la categoría política, sociohistórica y simbólica, ¿no?, de fascismo, ¿no? Debemos decir que en este libro Antonio rehabilita esta categoría, pero la ajusta y la activa, ¿no?, al interior de las nuevas condiciones y experiencias de la cultura de masa, la sociedad multimedial, ¿no?, o de la información, o la sociedad teledirigida también, como es llamada, y las nuevas formas de dominación, que son más transparentes, más sutiles si se quiere, pero igual de efectivas y perversas, ¿no?, que las experiencias totalitarias europeas de entreguerras, ¿no?, el llamado fascismo clásico. Un fascismo, Víctor, distinto o enmascarado en sus formas, pero indefectiblemente, como planteó en su día Michel Foucault, incrustado en nuestros corazones y nuestros comportamientos. Premisas que llevaron a Antonio Méndez Rubio a apellidar este nuevo fascismo como de baja intensidad, ¿no?, pensado para pasar inadvertido, pero por lo mismo quizás, ¿no?, más eficaz, más extendido, ¿no?, y más nocivo en términos de sus resultados. Un libro que hay que decir también es una provocación, ¿no?, pero también tiene una vocación comunicativa, porque la modalidad de su escritura es bastante singular y creo amable con la lectora o el lector que quiere adentrarse en el fascismo como ideología, como régimen, pero sobre todo en su polimorfismo, en sus nuevas y novedosas caras. Amable, decía también, pues el libro se configura como un diario de breves observaciones y reflexiones, donde se encuentran los teóricos e intérpretes clásicos del fascismo, con los apuntes propios, digamos, que Antonio va urdiendo casi en un diálogo imaginario y en un viaje tentativo con estos autores, ¿no?, un viaje cavilante, ¿no?, propositivo, pero nunca oclusivo, ¿no?, sobre los rasgos más ambiguos, más volátiles, ¿no?, de este nuevo fascismo. Pero bueno, para hablar sobre esto y todas las derivas posibles que nos provoca este ensayo, hablaremos con Antonio el día de hoy en Libros con Causa. Muy bienvenido, Antonio, un lujo que estés con nosotros, muy agradecidos por tu presencia, te vemos, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias, Yanko y Víctor, por acogerme. Yo estoy contento de que me hayáis abierto este espacio transoceánico, aunque sea para hablar de este tema tan... Bueno, aunque sea, no, es un tema crítico, pero por eso mismo creo que vale la pena hablar y escucharse, ¿no? Quizá no hay que llegar a ninguna meta, pero me parece que este contraste es de agradecer. Así que yo, desde luego, os lo agradezco también a la Universidad Austral, por supuesto, de Chile. Y bueno, pues estaba pensando que habéis llamado a la serie Libros con Causa, a ver si cuando acabemos el programa podemos llamar a este libro con efecto. Y sería una buena señal, pero bueno, eso ya lo hablaremos luego, si acaso más adelante. O sea que un saludo. Vamos allá. Estupendo, Antonio. Partiremos entonces, mira, uno lo hemos detectado, yo creo todos, ¿no? Uno de los problemas del fascismo como concepto, como, digamos, categoría conceptual, no es tanto su polisemia teórica, digamos, sus múltiples significados, sino el abuso y el mal uso que se le ha dado y que lo ha vaciado muchas veces de sentido y ha llegado a convertirse en un insulto, por así decirlo, ramplón, ¿no?, sin sustento, en un arma arrojadiza, ¿no?, para cualquier propósito, ¿no? Como dice el chiste, un fascista es cualquiera que no esté de acuerdo con mis ideas, ¿no? La bibliografía teórica sobre el fascismo es interminable, pero nos gustaría que partiéramos acechando este concepto a partir de lo que tú consideras o enfatizas, digamos, a la hora de definir
o delimitar este concepto, para después avanzar en sus mutaciones y algunas evidencias que expones en tu libro? Bien, pues mira, a ver, yo me he encontrado como un primer marco muy específico para situar de qué estoy hablando, de qué es lo que estoy percibiendo como fascismo de baja intensidad, y luego por detrás, sí, o a continuación, cuando queráis, sí que hay un marco más amplio de premisas, que en realidad son como 4 bases o pilares en los que se apoya el concepto de fascismo, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que eso requiere unos minutos y un poco de paciencia. Adelante. Entonces, no quiero extenderme, pero sería muy gratuito por mi parte decir que en 1 minuto o 2 esto queda claro, porque llevamos casi 100 años con este concepto en danza y funciona efectivamente, como tú decías, como un bote de humo, ¿no? O sea, para descalificar al otro. O sea, funciona muchas veces de una forma fascista, el propio concepto de fascismo, como una no aceptación de la diferencia y una descalificación del otro sin escucharlo. Pero bueno, el primer, como os decía, para mí hay como 2 marcos o 2 círculos concéntricos, uno más específico y uno más amplio. El más específico para mí es pensar, es una hipótesis crítica, por supuesto, pero es pensar el fascismo como un fenómeno, el nuevo fascismo como un fenómeno ambiental, ¿vale? Yo juego en el libro, en las primeras páginas, con decir que FBI significa que estamos ante un dentro, no antes, sino estamos dentro de un fascismo fantasmal, biopolítico e inconsciente. Las 3 pautas se conectan entre sí, a poco que se miran, con un poco de calma, ¿no? Todo lo fantasmal, lo inconsciente que está, como si dijéramos, somatizado o que ha pasado a través del filtro de lo que se llama a veces la psicopolítica. Es decir, ahí hay un entramado que es respirable y que nos lleva, esto lo he dicho en otros foros y presentaciones públicas del libro en estos años. Y a ver, yo lo primero que extraigo de este primer marco específico que os decía es que es inevitable respirar el fascismo. Es decir, o dicho de otra forma más polémica, que todos somos fascistas. El debate para mí no es si lo somos o no, sino en qué grado, de qué forma y sobre todo hasta qué punto podemos atravesar esa condición para dejarla atrás. Pero no me parece objeto de debate si lo somos o no, en el sentido de que lo primero que quería plantear es que justamente se trataría de un ambiente fascista, ¿vale? Es como decía, recordáis aquello que decía Marx de todos los sólidos se desvanecen en el aire, pues en el aire se desvaneció el totalitarismo de manera que consiguió ser inhalado. Y esto en estos tiempos de pandemia se entenderá bien lo que quiero decir. Eso es el primer marco, que no sé si queréis que comentemos. Pero luego está el otro, que es un poquito más complejo, de cuatro apoyos que requieren también una cierta explicación, pero no quiero extenderme mucho ahora. ¿Te parece, Víctor, que continúe? Sí, me parece. Que continúe, Antonio. Es muy importante esta primera parte. Vale. ¿Sí, Antonio? Bien, pues sí, voy a continuar porque es que realmente, también por la experiencia de debatir esto en otros lugares, es importante primero pararse un poco a clarificar. Porque, por ejemplo, tú hablabas, Yanko, y entiendo lo que quieres decir, ¿no? La categoría de fascismo. Yo no soy un experto en fascismo y eso es lo primero que tengo que decir. Y tampoco habría decidido hacer un trabajo de este tipo. O sea, yo no me desperté un día y dije voy a estudiar el fascismo. Pero me llegaban muchas referencias de muchos sitios, incluyo conversaciones, canciones, libros, a veces libros de ficción, películas. Estaba flotando en el aire la cuestión del fascismo en estos últimos años, ¿no? Cuando se ha agudizado la crisis socioeconómica global, etcétera, ¿no? Ya sabéis. Entonces, estaba ahí. O sea, yo realmente al principio quería huir de esto, pero me pareció que llegó un momento que tenía que afrontarlo y ahí sí que empecé pues, a leer, a estudiar y a investigar un poco más a fondo. Bien, la conclusión como la base, el punto de partida al final, sobre el tema del fascismo es que no es una categoría. En filosofía esto se le llamaría un sincategorema, porque funciona como una especie de matriz de sentido que no está delimitada específicamente, aunque es verdad que si nos vamos a una visión meramente histórica,
pues sí, tú vas, esto es muy positivista, ¿no? Pues el fascismo es lo que ocurrió en tal año, tal gobierno, tal país, y empezó y acabó, y aquí y allá. Ya, pero me parece que todos presentimos, o incluso sabemos, y has citado antes a Foucault, y hay muchas referencias pues, teóricas, teórico-críticas, ¿no? A Hannah Arendt, la Escuela de Frankfurt, Bauman, Pasolini, Susan Sontag. Sería bastante larga la secuencia de pensadores y pensadoras que después de la Guerra Mundial y después del final del fascismo han seguido planteando la necesidad de pensar el fascismo. Lo cual ya es una huella de que aquí algo había quedado, una especie de espectro, había quedado vivo por encima de los escombros. Bien, para delimitar esta idea de fascismo, más o menos, yo lo que puedo defender aquí es que el fascismo se apoya en 4 pilares o 4 premisas, ¿vale? Una, desde el punto de vista político, si algo no queda claro me decís luego, ¿vale? Por favor. Desde el punto de vista político, la clave del fascismo sería un proyecto de control total, lo que también se llama a veces un totalitarismo, ¿vale? Insisto en la palabra proyecto, pero bueno, es un proyecto de control de la vida privada, de los movimientos sociales, de las disposiciones jurídicas, las reglamentaciones económicas, militares. Este proyecto de control total ya estaba en el fascismo clásico, ¿vale? La pregunta es, ¿habría habido una serie de mutaciones para dar lugar a que el proyecto de control total se mantenga hoy en otra clave? Eso lo dejo abierto. Bueno, la segunda, en el plano más económico, desde el punto de vista económico, lo que definió al fascismo clásico es un anclaje en lo que llamamos el capitalismo industrial, o llámalo como quieras, industrialismo. Lo que no es casualidad es que la mayor potencia industrial prácticamente del mundo en los años 20 y 30, Alemania, fuera la cuna del fascismo por excelencia. Bueno, la cuna del fascismo y había sido la cuna de la filosofía moderna, de la ciencia moderna, de la música clásica. Ahí hay una serie de cuestiones de contexto, pero que sobre todo tienen que ver con la cuestión del capitalismo. Capitalismo y fascismo no son lo mismo, no estoy diciendo eso, ¿vale? Estoy diciendo que se necesitan mutuamente. Y lo estoy diciendo porque hay historiadores del fascismo especializados y prestigiosos, pienso por ejemplo en Paxton, que llega un momento, después de dedicarle todo un libro a este tema que estoy tocando ahora, en que saca la conclusión de que capitalismo y fascismo, él lo dice con estas palabras, se fueron juntos a la cama. Se fueron juntos a la cama, viene a decir que no son lo mismo, pero son amantes, y el uno se hace fuerte con el otro. Eso desde el punto de vista económico. Estamos político, económico. Luego sería el tercero, desde el punto de vista más social. Lo que hay en el fascismo sería una especie de... Bueno, esto es un tema muy conocido, ¿no? En antropología y en sociología. Es una especie de estructuras de vínculo social en términos de sociedad de masas que siguen a un líder. Masas y líder. El liderazgo y los comportamientos que se llaman en antropología, Yanko, ya sabes, los instintos de manada y este tipo de reacciones compulsivas y al mismo tiempo multitudinarias, ¿no? De lo que se ha llamado tradicionalmente la sociedad de masas. ¿Ok? Esto creo que estaba claro también, que fue la base social del fascismo fue esa, y ahí también, por supuesto, la pregunta es si ese tipo de comportamientos siguen vigentes, aunque sea de otra forma. Y por último, he dado la clave más política, la más económica, la más social, y la última, la que en realidad quedó más nublada, más oscurecida, porque realmente es la más difícil de iluminar. Me estoy refiriendo a en qué consiste la subjetividad fascista. La psicología fascista, la psique, incluso se podría decir el inconsciente fascista, el esquema subjetivo del fascismo. Digo que esto quedó abierto porque el mismo año que llegó el partido de Hitler al poder, en el año 33, se publicó en Alemania el libro de Wilhelm Reich, este psicoanalista que acabó fatal porque intentó combinar el activismo político con el psicoanálisis y entonces fue despreciado por los activistas y los psicoanalistas. Reich publicó Psicología de masas del fascismo
también Análisis del carácter en ese año, que son libros que se han vuelto a reeditar. Por ejemplo, en España se han reeditado ya 2 veces en los últimos años, cosa que me parece también todo un síntoma, hablando de psicoanálisis. Entonces, ahí ya Reich proponía algunas hipótesis. Por ejemplo, en Análisis del carácter él habla de la coraza de carácter. La coraza de carácter sería como la estructura propia de una subjetividad que en tiempos de crisis se ve rota, se ve resquebrajada o amenazada, se ve bajo una presión extrema y reacciona a esa amenaza del entorno protegiéndose de una forma que podríamos decir defensivo-agresiva. Defensivo-agresiva. Se protege contra lo exterior, se protege contra el otro, contra lo diferente, contra el entorno, pero esa protección la convierte al sujeto en una especie de máquina de guerra, como diría Deleuze, ¿vale? Esa idea de coraza me parece que también sería recuperable. O sea, en realidad para mí, y así aquí ya termino esta presentación, esta introducción, para mí el tema es que el proyecto de control total, el capitalismo industrial, los comportamientos de masa y la coraza de carácter o la coraza de subjetividad estaban bastante claramente en el fascismo clásico y habrían mutado hacia un nuevo fascismo a partir de los años 70, 80, como explica muy bien Pasolini, por cierto, en el momento en que empieza a darse una rotación estructural del poder tradicional de los estados hacia el poder cada vez más pujante, por ejemplo, en los años 80 y 90, de los mercados. Creo que estoy tocando un tema muy conocido y que no requiere mucha explicación. Pero es importante incorporarlo aquí, porque el fascismo clásico es un fascismo ante todo político, militar, identitario. En cambio, esta nueva forma de utilizar los recursos del fascismo, pero en otra clave, lo que habría hecho es trasladar el instrumental fascista a una clave, digamos, en torno a un pivote económico, tecnológico o cultural. Por eso decía al principio ambiental. No sé si esto se está entendiendo. Por eso el nuevo fascismo no es ante todo político, y cuando la gente, pues sí, muy desesperada, llama a algún político fascista, a lo mejor tiene razón, pero es que ese no es el problema. Porque eso es la punta del iceberg, la punta del iceberg. A lo mejor es fascista, no hace falta ser político para ser fascista, está claro. Pero lo que sí me parece claro a mí, o lo que yo defiendo, es que esos incluso partidos de ultraderecha o que están ganando terreno en casi todo el mundo, son una manifestación de superficie. O sea, la mala noticia es que eso que se llama neofascismo solo es una manifestación superficial de esta base cultural, comportamental, incluso diría sensorial, psicológica de la sociedad actual, global. Perfecto, Antonio. Quedamos con las bases puestas para... Víctor, te escuchamos. Sí, gracias, bueno, por esta, además, ordenamiento que nos permite con la audiencia, además, no solamente entender, sino que básicamente abrirnos a la idea de que el texto que se lee como precisamente un seminario permanente, ¿no? Es como asistir a tu aula, no sé, a un café contigo y escuchar y ver con una serie de alusiones a lo que uno puede perfectamente reflejar en su experiencia. Entonces, dado que el fascismo también tiene una clave, y tú la colocas al principio, histórica, hay distintos tipos de fascismo. O sea, tú dices que hay una base, ¿no? Y esa es la base que podría estar presente siempre en todos. Es que ahí, mira, depende del enfoque, ¿no? Como se dice, el cristal con que se mire. Si estamos mirando el fascismo como una especie de cadáver histórico que hay que diseccionar para entender aquella tragedia colectiva que ocurrió, pero ya terminó, y pues entonces hubo distintos tipos de fascismo histórico, sí. Pues no es lo mismo el italiano que, bueno, el alemán, o en España tuvimos nuestra versión fascisto-franquista, bien, vale. Y luego hubo dictaduras, bueno, bien, militares, ya sabemos. Pero es que para mí eso desvía la atención
en el sentido de que nos lleva a un campo bastante objetivo, historicista, en el sentido de que sí, es cierto lo que estás diciendo, pero al mismo tiempo se nos escapa si pudo haber en todas esas diferencias la formación de una matriz operativa que tuviera que ver no con un accidente o con una excepción en el curso de la modernidad, sino con una dimensión latente de la sociedad moderna y que por tanto tuviera proyección de futuro en el siglo XX y XXI. Esto que acabo de decir, igual no sé si a alguien le choca, pero yo tengo muy pocas ideas propias en este libro. Es un collage de citas, reflexiones, noticias, y aquí, por ejemplo, la cita sería de Modernidad y Holocausto de Zygmunt Bauman, porque es él quien explica muy bien en ese libro esto que estoy diciendo, la hipótesis de que el fascismo y el Holocausto no fueran un accidente de la modernidad, sino una dimensión latente que en situaciones de crisis aguda se manifiesta y se ambientaliza o se socializa como una catástrofe. El problema es que como en la sociedad moderna que conocemos, las crisis son cíclicas porque responden a una necesidad de acumulación de capital, y esto creo que ya se sabe, no estoy descubriendo nada, pues cada vez que una nueva crisis, como tuvimos en los 70, los 90 o ahora en 2010 en adelante, sacude la vida de la gente, renace, o digamos que se reactiva este resorte. ¿Sabes, Víctor, lo que quiero decir? ¿Me explico? Sí. Antonio, es interesante eso porque yo creo que debemos acudir a algunas evidencias. Mira, como tú mismo sabes, la sospecha sobre la adaptabilidad, digamos, las permutaciones constantes del fascismo, fue detectada casi en el mismo momento de la aparición, en la década del 30, digamos. Y de hecho por un marxista ruso que hoy es clásico, Georgi Dimitrov, ¿no? Que en el 35 planteaba que el desarrollo del fascismo y la propia dictadura fascista se iban a adoptar distintas formas, digamos, en distintos, digamos, países, ¿no? Según las condiciones históricas, sociales, económicas, las particularidades nacionales, digamos, y la posición internacional que cada uno de esos países tenía. Y casi un siglo después, a propósito que citaste a Robert Paxton, Paxton se sumará a esa idea, y yo creo con un punto clave que transita tu libro, ¿no? Que él cree que el fascismo no es una ideología como otras ideologías del siglo XX, ¿no? Debido básicamente a que no tiene un cuerpo doctrinal estable, ¿no? Ni continuo, ¿no? Y tampoco tiene intelectuales gravitantes, sino más bien coyunturales y con variantes extremas, ¿no? En cada una de las realidades. De ahí que la postura de Paxton, a propósito que lo citas, ¿no? Enfatiza la orientación pragmática, ¿no? La acción de las diversas experiencias fascistas. Y por lo tanto, ¿no? Los valores fascistas pueden acomodarse a los países, casos específicos, ¿no? Y con un núcleo ideológico extremadamente ambiguo, ¿no? Extremadamente mutable, ¿no? Y yo creo que tu libro demuestra eso. Y lo demuestra a partir, y tú lo acabas de referir, con una serie, ¿no es cierto?, de evidencias que tú vas capturando como un observador, como un etnógrafo de la realidad bibliográfica, ¿no? La realidad teórica, pero también de esta realidad ambiental, de tu propia experiencia, ¿no es cierto?, que va construyéndose a partir de frotarla, por así decirlo, con la realidad. Y es muy importante, yo creo, Antonio, que nos ponga algunos casos, ¿no? Que nos coloque algunos casos que tú citas en el libro para entender cómo este fascismo ambiental, esta mutación, ¿no es cierto?, se ha hecho carne y nos habita, ¿no? Y nos habita en nuestra cotidianidad. ¿Algunos ejemplos en los cuales tú creas que está claro este fascismo ambiental? A ver, reconozco que hay que hacer un esfuerzo, digamos, de inteligencia, o por lo menos de sensibilidad. Y hay que hacerlo, pero no porque nos falte la inteligencia o la sensibilidad, sino justamente porque el ambiente en el que nos movemos bloquea esto, bloquea esta capacidad nuestra, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera publicación que hice sobre este tema es de 2012, en un capítulo tentativo dentro de un libro que se llamaba La desaparición del exterior. Y en 2014-2015 estaba trabajando ya en la primera versión del libro, Fascismo y baja intensidad. En 2015, aquí en Europa, tuvimos la llamada crisis de los refugiados, que daba lugar, bueno, es un eufemismo porque no era una crisis, era un drama,
y no eran refugiados porque todavía menos del 15% de la gente que sigue pidiendo asilo o refugio consigue el refugio. Pero bien, supongo que sabemos a lo que me refiero, ¿no? Y además, crisis de los refugiados, pues hoy mismo ha salido en prensa aquí que Biden ha promovido implementar en Estados Unidos nuevos campos de concentración para niños migrantes. Cuando estalló la crisis de refugiados y aparecían imágenes de gente muerta en las costas, un cadáver de niño en una playa, etcétera, y no quiero extenderme en eso porque para eso ya han estado los noticiarios de televisión, etcétera, se oía mucho, y todavía a veces se oye, no sé si lo habéis oído, comentarios del tipo: es increíble, no sé cómo se puede permitir esto, no, ¿a qué punto hemos llegado? Bien, es que este tipo de testimonios, por ejemplo, Bauman y otros, los recogen casi calcados de la época de los años finales de los 30, de los 40, cuando con mucho miedo, algunos, por ejemplo en Alemania, decían: es increíble que esté pasando esto, no me podía imaginar que podría pasar esto, esta barbarie. Claro, pero primero, no te la puedes imaginar, es increíble, y segundo, no la puedes parar. Es que es un síntoma de impotencia colectiva, no se puede hacer nada, es decir, y luego además se presenta como una especie de fenómeno también inevitable, ¿no? Como hasta legal, porque lo que es ilegal es que lleguen hasta aquí, entonces que mueran es que es un problema suyo, o sea, no es un crimen. No es un crimen, es una consecuencia de la realidad, pero no, nadie es responsable. Entonces, para mí, el tema de los refugiados sería un caso muy claro de lo que podríamos llamar un holocausto de baja intensidad. Un holocausto no promovido intencionalmente, sino a través de una creación de condiciones reales que hacen inevitable la muerte, el exterminio en masa. Estamos, pero de manera que la gente se muere sola. No, es que ya no necesitamos gastar dinero en gas ciclón. Es que la propia organización de lo real dispone que la gente vaya cayendo como moscas. Y ese es un caso extremo, pero hay un caso más delicado que llevaría más tiempo a explicar, que sugiero en el libro, que es el tema de la destrucción, en un momento en que el sistema social está subjetivado, la destrucción, digamos, interior de la gente. Es decir, la rotura del sujeto de la subjetividad por dentro, ¿vale? Y la caída también en masa con no solo la pandemia del virus, la depresión, trastornos, síndromes de todo tipo, donde el malestar está personalizado, es dejado en manos de un poder terapéutico, ¿vale? Para que sea normalizado y bueno, ahí estamos también, creo que no estoy diciendo tampoco nada, pero sí me parece que eso hay que decirlo, que mucho del malestar que se está viviendo como individual o íntimo, evidentemente tiene lugar en un tiempo donde las condiciones de vida son cada vez más insoportables y más inaccesibles para la mayoría de la gente. Entonces, eso tendrá que tener que ver con la disposición de la vida social. Por eso me refería antes a que lo que llamamos neofascismo es algo superficial, es como la espuma de la ola, ¿no? Y termino, por cierto, eso me recuerda a la película que es muy conocida de Dennis Gansel, que se titula La Ola, que está hecha en Alemania justo el año que explotó la última crisis, 2007, y que plantea muy bien que la ola sería como esa idea, ¿no? de que el fascismo está latente y en cuanto tocas una tecla puede volver a surgir de los escombros, como dice Amery, y ocupar el territorio, ¿no? Lo que pasa es que ahora ocupa el territorio del corazón. Hay un novelista español que ya murió, Vázquez Montalbán, que decía: el fascismo contemporáneo es más difícil de combatir porque lo tenemos en el fondo de nuestros corazones. Y ahí es donde me parece que esa es la línea de fuga, donde me parece el punto de la diana al que habría que ir llegando. Para trabajar ahí y atravesarlo. En común, claro, por eso yo he intentado hacer un libro, no lo he intentado, dialógico, o sea, roto, descosido, para que haya espacio de entrada y de salida. No tengo una línea de doctrina sobre este tema, ni voy a ganar dinero ni fama con esto, ¿no? Perfecto. Víctor. Sí, aprovecho de preguntarte por algunos ejemplos que permitirían dialogarlo también en otros lugares, en otros espacios con la comunidad. Tú mencionas en algún momento, de hecho dentro del libro se reproducen entrevistas y en una entrevista hablas del ejemplo del sindicalismo.
y cómo el propio capital ha logrado hasta hacerlo innecesario o algo así, ¿no? Sí. Y ahí está una alusión directa al fascismo tecnomercantil y consumista. Yo creo que en Chile esa palabra, esa frase se entiende bastante bien. Vale. Y mi pregunta sería, ¿hasta dónde tú podrías mirar y colocar esta reflexión del trabajo que has realizado en el desarrollo científico o tecnocientífico? ¿Hasta dónde hay ciertos valores o ciertos espíritus fantasmas, si se quiere, que circulan en la innovación permanente? ¿Hasta dónde en la utopía tecnocientífica incorpora estas cuestiones que estamos hablando? Hay una canción que os recomiendo de Los Niños Estelares que se llama La Dictadura Científica, que es muy popular en redes y que toca este tema mejor que yo. Y encima es entretenida. Entonces, ayuda, es muy estimulante. Pero para mí, porque esto es muy largo, ¿no? Sabes que has tocado un tema que habría que tocar con mucha pausa para tocarlo bien. No para extendernos, sino para acertar. Pero para mí la clave es la cuestión de una ideología científica que ya conocemos, que está basada en el principio de objetividad y que ha dado lugar a una aplicación rutinaria, instrumental, supuestamente aséptica, tecnocrática de los principios científicos, ¿no? Es que ahí es donde se juega el tema, ¿no? Porque es esa obsesión, esa neurosis de la objetividad, de la verdad, demostrable, aplicable, útil, es la que está detrás del estado de cosas existente, no solo a nivel, por ejemplo, de enseñanza superior, la universidad o ciertas instituciones, es que es la visión común de las cosas, la visión más extendida entre la gente, la que hemos asumido que es realidad lo que es objetivo, lo que por tanto podría elaborarse científicamente. No sé si habéis escuchado, no sé si en Chile se usa esta expresión, aquí se usa mucho. Cuando hay una discusión benevolente, alguien le dice, cuando quieres descalificar al otro, le dices, es que lo que estás diciendo es muy subjetivo. Entonces, es muy subjetivo, es como decir, es que eso no va a ninguna parte. Bien, pero es que ahí está, ¿sabes? De la pregunta que tú me haces, creo que está el fondo de los problemas científicos, pero también de los problemas del saber en general y del poder, en que es en lo subjetivo donde se está jugando la partida, en el sentido de que el sistema ha sido subjetivado. El sistema ya no está en ningún lado. Ya no podemos ir al Ministerio de Propaganda a criticar la censura. Da igual que cambien a un ministro. Nadie sabe quién gobierna. Pero es que porque la gobernanza ya no funciona de esa forma visible, objetiva, no tiene rostro. Y por eso citaba la idea de que el fascismo está en nuestros corazones. También hay una canción de Anthony and the Johnsons muy bonita para esto, Hitler in my heart. O sea, es que es en lo subjetivo lo que ha quedado descalificado, desacreditado del valor de verdad, donde quizás esté jugando en la verdad. Cuando hablo de lo subjetivo no hablo solo de lo individual, hablo también de lo intersubjetivo, las vivencias que nos unen, ¿sí? Las vivencias que nos unen. Y la ciencia y las instituciones científicas y la política científica no está pensada para esto, no está pensada para unirnos. Está pensada en lo que llamaban en la escuela de Frankfurt la razón instrumental, ¿no? Sujeto-objeto y conseguir unos fines, pero no para una razón, digamos, como una acción comunicativa, ¿no? Vamos a unirnos y a convivir y a compartir para salir adelante. La ciencia no está en ese terreno y a nosotros, por lo menos a la mayoría de la gente la ha dejado fuera, la gente lo sabe y está perdida. Pero creo que la causa no es la gente, sino la disposición de este entramado, ¿no? De poder y de saber al mismo tiempo, como diría Foucault también. Yanko, nos quedan unos minutos, aprovechemos. Sí, está, bueno, extraordinariamente interesante también por la sospecha, ¿no? Que provoca por la autosospecha, ¿no? Y sospecha sobre el mundo y la realidad
que provocan estas reflexiones y también el libro. Me gustaría, porque Víctor muy bien preguntó sobre esta otra dimensión que tú abordas en el libro, ¿no? La tecnocientífica, esta suerte de tiranía, ¿no? Tecnocientífica. La ciencia también transformada, como lo decía también parte de la Escuela de Frankfurt o autores críticos, tempranamente crítica a esta concepción de la ciencia que finalmente fue dominante. La ciencia como ideología, ¿no? También. Sí. Pero hay otra dimensión que tú abordas, Antonio, en estos minutos sería interesante porque tienen que ver, a propósito que citas a algunos raperos, citas algunos bienes simbólicos, digamos, de tipo artístico que están diseminados, industrializados, que son contraculturales, por cierto, pero tú colocas muchos ejemplos en este libro también de esta suerte de totalitarismo invisible que está articulado, ¿no? por una industria cultural que nos está bombardeando, ¿no? que nos está acechando, ¿no? Y cuyos consecuencias, no necesariamente porque están definidas, sí, pero las consecuencias son justamente la experimentación de un totalitarismo de nuevo cuño, ¿no? De un control, de un sometimiento de nuevo cuño que no es muy difícil percibir, ¿no es cierto?, pero que es efectivo, ¿no? Y esta dimensión, ¿no? La dimensión en el ámbito de la industria cultural, de los bienes simbólicos en general, tú la trabajas con algunos ejemplos, algunas imágenes. Me gustaría que te refirieras a eso porque yo creo que nuestras auditoras y auditores podrían encontrar ejemplos ahí que serían interesantes, tal como lo hizo en su momento Matelart, ¿no? Dorfman y Matelart con Cómo leer al Pato Donald, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, es que, por ejemplo, si nos vamos a Disney, es un filón. El mismo El Rey León es un esquema piramidal de comportamiento del líder masa, de autoridad ciega, defensa de la violencia. Está muy analizada hasta las partituras del Rey León, el racismo que hay dentro de la película, en el plano del guión, etcétera. Yo, desde el punto de vista de lo que tú has llamado el totalitarismo de la invisible, has dicho, ¿no? Totalitarismo invisible. Me parece que esto también es un tema largo, pero lo más importante para mí, es que ese totalitarismo invisible se ha implantado sobre una celebración ciega de las imágenes y más en concreto de la autoimagen, en el sentido de que hay una pulsión, se ha socializado técnicamente, tecnológicamente, a través de las redes, por ejemplo, y de los smartphones, etcétera, se ha socializado la necesidad de crear un espacio saturado de autoimágenes, lo que llamamos coloquialmente de selfie, ¿no? Un selfie o selfie. Entonces, para mí, el selfie es un ejemplo claro de lo que llamaba Reich una coraza. Es decir, digamos, las fotos de perfil, ¿no? Que nos ponemos en las redes, ¿no? Pues es nuestro super yo, nuestro yo mostrable, perfecto, pero que claro, en la gente joven, las nuevas generaciones cada vez lo cambian más rápido y se lo trabajan más. O sea, es que hay un trabajo de diseño de la autoimagen que no solo está en la foto de perfil, es que también si vas a ver los vídeos, los videoclips que están haciendo raperos jóvenes, gente muy humilde, que está haciendo música de una forma muy humilde, pero cada vez el mensaje es de protesta o de crítica, pero al mismo tiempo cada vez hay más necesidad de mostrarse, de mostrarse en el clip, o sea, de exhibir tu propia imagen, por no hablar de la necesidad de que te pongan me gusta o el like, o, en fin, tener followers, o sea, seguidores. En ese punto es donde creo que se está capilarizando, está proliferando ese comportamiento de masa que sigue a un líder y que necesitamos que nos sigan, porque es que si no nos siguen, no somos nadie. Y si no somos nadie, pues apaga y vámonos. Por ahí es por el tema de las redes tecnológicas y de la autoimagen, es donde creo que se está jugando la invisibilidad del nuevo totalitarismo del que hablabas tú. Perfecto. Víctor. Antonio, sí, bueno, es inevitable. Yo sigo pensando un poco en la audiencia que uno se mueva en ciertos entornos. Y en estos entornos actuales también hay otra cuestión que circula mucho, ¿no?
y que es la expectativa a propósito de la pandemia. Entonces, la expectativa de que el mundo va a cambiar o de que no va a cambiar, ¿no? Y eso es algo que recurrentemente también tú mencionas, digamos, ¿no? Hasta dónde va a haber un mundo nuevo o simplemente no va a haber un mundo nuevo. Y de alguna manera decir que el fascismo está y que va a seguir estando, es decir, mira, en realidad el mundo no va a cambiar. Y por lo tanto hay un enfrentar el discurso del optimismo, que es un discurso muy apropiado a este tiempo, ¿eh? O sea, hoy en día es bastante más vendible un discurso optimista respecto de la humanidad incluso, ¿no? De que hemos tomado conciencia del cambio climático, hemos tomado conciencia de la pobreza, de la dificultad de las regiones para tener acceso a las vacunas. O sea, es como que nos hemos dado cuenta de tantas cosas que probablemente vamos a hacerlo mejor de aquí en adelante. Sin embargo, parece que en esta argumentación y en esta conversación queda claro lo contrario, ¿no? Bueno, es que ahí yo no soy quien para hablar de la pandemia, no estoy diciendo aquí que sea algo orquestado ni nada de eso, yo no entro en eso. Sí. Pero está claro, es evidente, que las normativas que acompañan a la pandemia y la pandemia como fenómeno social, no de salud, no sanitario, sino como fenómeno social, ha radicalizado las tendencias, algunas tendencias ya históricas del totalitarismo. Esto, por ejemplo, Hannah Arendt lo explica muy bien y son 3 volúmenes, Orígenes del totalitarismo, cuando dice la precondición del totalitarismo es el aislamiento. Antes hablabais al principio de cada uno en su casa. Bueno, aquí en la época del franquismo se decía cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿vale? Y Dios en la de todos. Entonces, que no salga la gente a la calle, ¿no? Esto era una disposición estándar en las dictaduras. Pues, limitar o prohibir las asociaciones o las reuniones públicas. Bien, eso es lo que ha sido internalizado hoy en día como una necesidad de supervivencia. En ese sentido, quien está en la casa de todos no es Dios, es Microsoft. Pero claro, estamos expuestos ahora mismo. En el discurso, en la práctica, en el comportamiento, estamos expuestos a una imposición, por la razón que sea, que hace difícil cambiar el mundo en la medida en que el mundo ha sido evacuado, o sea, ha sido como si dijéramos desplazado o pantallizado, y ahora lo tomas o lo dejas, o pantallizado o nada. Y entonces, claro, eso nos implica que necesitamos reformular desde dónde y cómo intervenir para abrir ese espacio, porque esa es otra coraza, la pantalla es otra coraza, claramente. O sea, cuando he hablado de corazas no he hablado solo de la de Batman como superhéroe, sino la coraza que implica que el mundo esté reglamentado ahora mismo así y no haya otra opción. Me parece que es una manifestación más de lo que estábamos hablando. La pandemia en ese sentido, Antonio, está volviendo más intenso el fascismo de baja intensidad, ¿no? Es decir, la pandemia lo que viene a hacer es justamente a modular la intensidad de este fascismo ambiental de otra manera, ¿no? Sí. Yo explico en el libro lo mejor que puedo, que es difícil para mí, pero que el fascismo, porque mucha gente me lo ha dicho, ¿no? Pero hay un fascismo de alta intensidad también, aquí, allá, cuando, por ejemplo, las cargas policiales, etc. Si es que el fascismo de baja intensidad no excluye al de alta intensidad. Lo que hace es prepararle la cama, prepararle el terreno, para que el de alta intensidad pueda irrumpir de un día para otro sin límite y sea aceptado como algo necesario, normal, incluso saludable, ¿vale? Por eso mi necesidad era pensar mejor esa base de baja intensidad, porque es sobre la que luego se apoya el de alta intensidad y patina sin ningún problema y avanza muy rápido, como ha pasado con la pandemia, ¿no? Con estados policiales que a veces, muchas veces se exceden, se arrogan poderes, etcétera, y causan problemas innecesarios, pero claro, es lo que decía antes, ¿cómo paramos eso? O sea, es un poder como sin límite, y yo creo que el reto es pensar la baja intensidad, porque si somos capaces de descomponer o cambiar la frecuencia de la baja intensidad, cuando llegue la alta se va a desfondar. Pero si no vemos la baja intensidad,
criticamos la alta intensidad y es más fuerte que nosotros. Sí. Sí, Antonio, hay en todo caso una tradición rica, que bueno, obviamente el libro tiene, y tú mismo lo explicaste, tiene tiene unas particularidades, unas condiciones en que fue producido, pero claro, al interior, y lo decíamos dentro del debate sobre el fascismo, desde las distintas corrientes al interior, corrientes historiográficas, corrientes sociológicas, corrientes dentro de las ciencias sociales, hay mucha producción. Y una que yo creo que se converge con esta línea, digamos, de trabajo que tú has aquí expuesto, es, yo creo, la de Roger Griffin, ¿no? Que se dedica justamente a estas dimensiones simbólicas y sobre todo también la tradición italiana, ¿no? El ver el fascismo como una religión, es decir, detenerse justamente en los aspectos simbólicos del fascismo, que son los más etéreos, los más volátiles, y capturar ahí, ¿no es cierto?, alguna esencia, si es que la tiene, ¿no? Algo inmutable, ¿no? Lo que dicen estos investigadores como un fascismo genérico. Y el caso, yo creo, de Griffin, en concentrarse, digamos, esta particularidad palingenésica que tiene el fascismo, es decir, de refundación, puede también hacernos distinguible algunas cosas que también pasan desapercibidas y que podemos asociarla con lo ideológico. Es decir, desde mi punto de vista, no sé, Antonio, ¿qué pensarás tú o Víctor? Pero lo de Trump, lo de Bolsonaro, es decir, que pueden ser expresiones que para algunos son, digamos, también algo ambiguas, qué sé yo. Hay una literalidad en base a esta clave palingenésica de refundación, incluso de aspectos del fascismo clásico, categórico, ¿no? El entreguerras, que están presentes, ¿no? Que están además bajo nuestras crisis, tienen unas serias posibilidades, digamos, de convertirse en un fascismo de la intensidad que la conocimos, digamos, en el siglo XX en entreguerras, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, Yanko. Me parece un aporte muy bueno el que acabas de hacer, muy, muy necesario. Yo en la tradición italiana, el primero que me empezó a ayudar no era un científico social, era poeta, periodista y cineasta. Me refiero a Pierpaolo Pasolini. Sí. Cada vez en más escritos e intervenciones públicas empezó a elaborar la idea de un nuevo fascismo. Y él ya decía ahí que hay un momento en que apunta, dice, el fascismo clásico, cuando acabó en pocos días. O sea, la mayoría de gente y de campesinos que se habían puesto el uniforme, cuando se descubrieron que ya no tenían que ser fascistas, se quitaron el uniforme y volvieron a su vida de antes. Pero el nuevo fascismo, dice Pasolini, el fascismo consumista, el fascismo hedonista, el fascismo que viene a través de la televisión, y eran los años 70, ¿eh? Sí. Ese fascismo va a suponer una mutación antropológica. O sea, eso me parece todo un reto, ¿no? Volver a pensar eso y decir, o sea, ahora, 50 años después, parece que los tiempos le dieron la razón, ¿no? Como de hecho también la muerte de Pasolini ya le estaba dando la razón, porque estaba tocando, hay un talón de Aquiles, me parece a mí. Sí. Víctor, estamos, parece, ya en la hora. Me imagino que esto es parte también de la baja intensidad, digamos, de la dictadura de los tiempos. Bueno. ¿Qué va a ser? Además, Yanko, tú partiste saludando a buenos amigos y amigas, a Patricia en Inglaterra, a Joel acá, etcétera, que acompañan esta conversación. Así es que decirle nomás que el agradecimiento seguro es de todos y de todas los que han compartido esta conversación y que la van a volver a compartir seguro en cualquier momento, Antonio. Así es que nos cuesta pensarlo en qué momentos, digamos, por las planificaciones y todo eso, pero debiéramos volver sobre estas conversaciones, ¿no? Pues a mí me encantaría, porque además soy consciente de que el tema siempre queda incompleto, pero nos hemos quedado, yo por lo menos muy al principio, y valdría la pena si lo consideráis así. Si no, igualmente os agradezco mucho que me hayáis abierto el espacio y el libro, de verdad que muchas gracias y bueno, y mucho ánimo para todo. Un enorme abrazo, Antonio. Muchas gracias por esta conversación. Yo creo que será memorable, por lo menos para nosotros de acá, desde Valdivia, desde el sur de Chile. Acá está el libro y te lo reitero, un enorme agradecimiento. El esfuerzo de las horas ahí, de cruzar virtualmente el charco, pero te sabemos también extraordinariamente generoso los que hemos tenido la oportunidad de conocerte en persona y compartir contigo. Un gran abrazo, Antonio. Un abrazo muy fuerte, de verdad, muy grande para los dos, para todo el mundo. Gracias.
Bien, pues gracias a ti, Yanko. Nos reencontraremos. Un abrazo. Nos reencontramos, Víctor. Un abrazo. Chao, Un chao. saludo. Radio Universidad Austral de Chile y Ediciones de la Universidad Austral de Chile presentó Libros con Causa. Hablaron sus autoras, sus autores y sus cómplices. Escúchanos todos los viernes a las 11 horas en el dial 90.1 FM y también vía Facebook Live y YouTube. J'ai jeté au bouillon des mots griffonnés au brouillon. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. Universidad Austral de Chile, institución regional al servicio de la sociedad desde 1954. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl.